Bueno, ¿les parece que compartamos? A ver, ahí están viendo la presentación. ¿Se Sí, está viendo? sí. Perfecto. Bueno, entramos en la segunda sesión de nuestro cursito sobre el amigo Boecio. ¿Mm? Ahora lo que vamos a ver son las raciones o proporciones como relaciones de masa-longitud y como relaciones de frecuencia. Aunque Boecio nunca habló, por supuesto, de relaciones de frecuencia, para nosotros va a ser mucho más sencillo entenderlo también en estos términos, ¿verdad? Recuerden que hay una relación directa, o mejor dicho, hay una proporcionalidad inversa entre la masa-longitud y la frecuencia. ¿Mm? Es decir, son fenómenos que están relacionados. Vamos con las proporciones del genus multiplex. Recuerden que el genus multiplex es cuando el número mayor es varias veces enteras el número menor. Entonces, la primera proporción que vamos a encontrar generalmente en la música es la proporción dupla. Imagínense una cuerda N de una longitud determinada, no me importa qué longitud, que está tensa. E imagínense una cuerda exactamente de la mitad de esa longitud, ¿verdad? N y la mitad de N. Teniendo como premisa que ambas cuerdas son del mismo material y del mismo grosor. ¿Mm? Están hechos de la misma materia y tienen el mismo grosor. Bueno, si la segunda cuerda es la mitad de la longitud de la primera, lo que voy a tener es que la cuerda más larga produce un sonido más grave, la cuerda más corta produce un sonido más agudo. Si las longitudes de ambas cuerdas están en relación 2:1, y acá lo podemos ver, 2:1, producen un intervalo de octava o diapasón. Diapasón es el nombre del intervalo de octava, así lo van a encontrar en todos los tratados musicales latinos, por lo menos, y ustedes saben que suena así. Esa es una octava. Esa es el intervalo que nace de la proportio dupla. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la cuerda que lo produce, las cuerdas que lo producen están en relación 2:1 de longitud, ¿verdad? Acá aprovecho para hacer una nota al pie. A Boecio generalmente se lo representa con un instrumento en la mano, en las miniaturas medievales, que es el monocordio. El monocordio es como si fuera una pequeña guitarrita de una sola cuerda, que a los teóricos, sobre todo medievales, no, también de la antigüedad, les servía para medir las proporciones de las cuerdas. Miren qué lindo me salió mi monocordio que yo dibujé en el SketchUp. La verdad que me salió bastante lindo, solo que le tenía que haber puesto un par de clavijas, que acá no tiene, pero ven que consiste en una cuerda suspendida, tensada, mejor dicho, y un puente móvil. Entonces yo para marcar las proporciones voy marcando dónde pongo el puente. Y acá tiene un grabado del siglo XVII, que creo que es de una obra de Robert Flood, donde Dios ajusta la clavija del monocordio universal para templar las órbitas de las estrellas y los planetas, de acuerdo con las proporciones musicales. ¿Mm? Ven que esa es una idea que todavía pervive hasta el siglo XVII. Acuérdense de Kepler, acuérdense, Kepler en Harmonicas Mundi va a seguir hablando de estas proporciones, porque él entendía que el movimiento de los planetas necesariamente tiene que estar regido por esto, de alguna forma. En el caso de Kepler ya no van a ser los movimientos en sí de las órbitas planetarias,
de las órbitas supuestamente circulares planetarias, sino de las órbitas elípticas, las velocidades respectivas en el afelio y el perihelio, que él entendía que tenían que estar relacionados también con las proporciones pitagóricas. En el monocordio, esto que acabamos de escuchar, esto que acabamos de ver, sería así. Yo pongo el puente exactamente en la mitad de la cuerda, y entonces tengo la cuerda total n dividida en dos mitades. Al dividir la cuerda por la mitad y pulsar esa mitad, se produce un sonido que se halla una octava por encima del que se produce cuando se pulsa la cuerda entera, ¿no? En realidad, Pitágoras no utilizó un monocordio. Esto es lo interesante. Eso es una... A Pitágoras siempre se lo representa midiendo pesos, cuerdas con pesos, y estudiando los diferentes pesos con los cuales hacía tensar las cuerdas. Pero el monocordio va a ser el instrumento símbolo de la ciencia armónica. ¿Está? Bueno, ahora vamos a ver la proportio dupla en términos de frecuencias. Las frecuencias de dos sonidos que forman un intervalo de octavo también se hallan en proporción 2:1. Esto ya es más sabido. Por ejemplo, si yo tomo el La 440 del piano, si el La central del piano, que está a 440 Hz, es decir, 440 ciclos por segundo, y toco el La de arriba, ese La va a tener 880 Hz. Y si toco el La de abajo, va a tener 220 Hz. El doble de la frecuencia es octava arriba. La mitad de las frecuencias octava abajo. Lo que vemos aquí es que el sonido la altura del sonido es inversamente proporcional a la longitud de la cuerda. A menor longitud, mayor altura. La frecuencia es inversamente proporcional a la masa del oscilador. A menos masa vibratoria, más frecuencia. Pero la proporción es la misma. ¿Se entiende? Cuando la cuerda es más corta, me voy más arriba en la frecuencia. Cuando la cuerda es más larga, me voy más abajo en la frecuencia. ¿Está? Esto no tiene mucho misterio. Ahora, otras proporciones del género múltiple, que también vamos a encontrar muy frecuentemente, son la tripla, 3:1, que da el intervalo llamado diapasones diapente, es decir, octava más quinta. ¿Verdad? Que vendría a sonar así. Puede ser que no se Perdón, esté Pablo. escuchando. Exacto, iba a decir eso. A ver, esperen que dejo de compartir. ¿No se está escuchando? Cuando No, tú perdón. dices, Sí, Porque por los perdonen, auriculares, porque me olvidé de compartir con incluir audio del sistema. Qué tonto. Estas cosas que el Zoom te los hace automáticamente, en el Teams no. Bueno, retrocedamos me entonces a un hacer un mate poquito. y todo apañado. La proportio dupla, que de origen a la octava, suena así, como una octava. También en el monocordio, cuando la nota más grave es si yo tomo la cuerda entera, y la nota más aguda es si yo corto la cuerda por la mitad. La proportio tripla, que me da octava más quinta, o sea, diapasón et diapente. Y la proportio cuádrupla, que me va a dar la doble octava, o sea, 2 octavas.
Estas proporciones dan origen a intervalos que exceden una octava, o sea, son siempre más que una octava, y que forman parte de la sinfonía o consonancias. Hasta ahora lo que hemos visto son las consonancias. Octava, proporción dupla, tripla, diapasón en diapente, y cuádrupla, bisdiapasón, o sea, 2 veces la octava. Esto respecto del género múltiple, del genus multiplex. Son todas proporciones a 1. 2 a 1, 3 a 1, 4 a 1. El genus superparticulare nos va a dar, se los adelanto, las proporciones hemiolia, que es la quinta, o sea, la sesquiáltera, y la epítrita o sesquitercia, que es 4-3, que nos va a dar la cuarta. Vamos a ver con la primera, proporción sesquiáltera, que en griego se llama hemiolia. Es la proporción 3 a 2. Es género superparticular porque el 3 supera en 1 al 2. También, suponiendo que ambas cuerdas son del mismo material y del mismo grosor, la cuerda... Che, me estoy escuchando yo. No, eso es porque alguien tiene prendido el micrófono. La cuerda de abajo es 2/3 la de arriba. La cuerda de arriba es 1 vez y media, o sea, 3/2 la de abajo. ¿Se entiende? La cuerda más larga produce un sonido más grave. La cuerda más corta produce un sonido más agudo. Si las longitudes de ambas están en relación 3/2, produce un intervalo de quinta, que, como ustedes saben, suena así. Pom, pom. Eso es una quinta. Nace de la proportio sesquialtera y se produciría entre dos cuerdas que difieren en 1/3 de su valor. La de la nota más grave es 1/3 más que la cuerda de abajo, y la cuerda de abajo es 2/3 de la cuerda de arriba. Y también la cuerda de arriba es 1 vez y media la de abajo, o sea, 3/2. Esto también vamos a verlo como relaciones de frecuencia. Si yo divido 3 entre 2, me da 1,5, ¿verdad? Si yo parto de un re, que en el piano está en 293,67 Hz, y lo multiplico por 1,5, debería llegar a 440. Ahora vamos a ver por qué no. Pero, digamos, si yo quiero hacer una quinta pitagórica de proporción sesquiáltera, yo debería multiplicar esta frecuencia, 293, por 1,5. Y entonces me va a dar la frecuencia de la quinta superior. Ahora, fíjense ustedes, yo tengo una quinta entre un re y un la. La 440, re 293,67. Si yo divido 440 sobre 293,67, la ratio que me da no es de 1,5, sino un poquitito menos. Esto se debe a que la quinta de un piano común no es una quinta pitagórica. Nuestro sistema de afinación no es el pitagórico, es el sistema de temperamento igualitario. Y en el sistema de temperamento igualitario las quintas no son exactamente de 1,5, sino de un poquitito menos, pero una pestaña de mosquito menos. En el sistema temperado, la ratio de las quintas no es exactamente 1,5. Si partimos del re de la izquierda, la quinta superior de proporción sesquialtera, o sea, la quinta pitagórica perfecta, tendría que ser 440,5 Hz. De igual forma, si partimos del La 440 y vamos a la quinta inferior,
no vamos a 293,67, sino a 293,33. Ahora vamos a ver con qué se come todo esto. Pero, digamos que en términos ideales, para llegar a la, perdón, para llegar a la yo tendré que partir de un re de 293,33. Entonces, si lo multiplico por 1.5, sí me da 440. ¿Está? Yo les voy adelantando ya el próximo tema. Bueno, y después tenemos la proportio sesquitertia, también dentro del género superparticular, que en griego se llama epítrita, y otra vez suponiendo que ambas cuerdas son del mismo material y del mismo grosor, la cuerda de abajo es 3/4 la cuerda de arriba. La cuerda de arriba es 1 más 1/3, o sea, 4/3, la de abajo. Otra vez, la cuerda más larga produce un sonido más grave, la cuerda más corta produce un sonido más agudo. Si las longitudes de ambas están en relación 4/3, produce un intervalo de cuarta llamada diatésaron. Diatésaron en griego significa a través de 4. Do, re, mi, fa. Diatésaron. Diatésera. Eso es una cuarta. Y ese es el intervalo que nace, o la consonancia, mejor dicho, que nace de la proportio sesquitertia. Lo mismo, relaciones de frecuencias. 4 sobre 3 es 1,333333. Si yo multiplico 392 por 1,3333, tendría que llegar al do de arriba, que es 523,25. En realidad, como estamos en un sistema de temperamento igualitario, la ratio que yo voy a tener con las frecuencias del piano temperado no es 1,3333, es 1,33,4, o sea, es una distancia muy chiquitita, pero que existe y es real entre... Hay una diferencia muy pequeña, pero es una diferencia real. ¿Se entiende? Esperen que dejo. ¿Se entiende esto, no? Nosotros podemos ver. Sí, Daniel. Perdón, que no tenía el micro enchufado. Lo de antes que acabas de decir ahora, ay, perdón, se me acaba de caer una cosa. La imagen esta de la cuarta, Sí. sí, se me escapa una cosa. Es decir, la cuarta suena porque dividimos en 4 partes una cuerda y la cuarta parte es la cuarta. Si una cuerda, en principio, si la dividimos por la mitad, suena a una octava, es decir, más lejos que una cuarta, porque si cogemos esa parte suena una octava, es decir, más bajo que una octava de la cuerda principal, Una cuestión. longitudinalmente hablando. Vos tomás una cuerda, la dividís en 4, ¿Sí? y después de sonar 3/4 de la cuerda, no un cuarto. Vale, vale. Esos 3/4 de cuerda son más que una Claro, mitad. exacto. Yo estaba, me había quedado que, claro, suena la octava cuando la divido solamente por la mitad. Solamente por la mitad. Cuando la divido en 4 partes, esa tercera parte es la que da la cuarta. Esas 3/4 partes. Esas 3/4 partes, exacto. Vale, de acuerdo. Gracias. Que me había liado un poquito ahí. Si vos tenés Vale. una cuerda, la dividís en 3, Sí. y si querés ir a la cuarta inferior, le agregás un tercio más. Vale, vale. Es Sí, 1 más. ahora sí, gracias. Las Ahora sí, cuestiones de muchas gracias. proporcionalidad a veces son tramposas. Esto no tiene mucho misterio, esto se entiende de dónde viene una cosa y de dónde viene la otra. Seguimos compartiendo.
¿Cuál es la condición matemática de la consonancia, según Boesio? La consonancia se caracteriza por la conmensurabilidad de sus rationes, es decir, porque hay una medida común a ambos términos de la ratio. O como dice Boesio, común y haber en mensura. Vamos a ver algunos ejemplos. En las múltiples, 4:2, que es una proporción dupla, solo que no está reducida a la mínima expresión. El 4:2 es una proporción doble. El 2, que es la diferencia entre el mayor y el menor, es la medida común a ambos. 2 y 4. ¿Verdad? En la proporción tripla, que sería 6:2, es una proporción tripla, es como si fuera un 3:1, pero hecho de doces. ¿Se entiende? El 2, el número menor, es la medida común a ambos. En las superparticulares, por ejemplo, 9,8, que es lo que nos va a dar el intervalo de tono, que obviamente no es una consonancia, pero es un intervalo importante. La medida común es 1, es la diferencia entre ambos. 1 puede dividir al 8 y puede dividir al 9. 4/6, que es una sesquiáltera, porque es 3,2 o 2,3. Solo que acá es 4/6, o sea, es duplicada. La medida común es 2, es la diferencia entre ambos. 8/6, sesquitercia. 8/6 también es una sesquitercia. La medida común es 2. 8/6 es una sesquitercia hecha de doces. Entonces, son 4,2 y 3,2. 4 doces, 3 doces. Entonces, es una sesquitercia. Era lo que yo le decía a Graciela cuando, antes de empezar la clase, que a veces hay que tener cuidado en una proporción de ver primero si está reducida. Antes de analizarla hay que reducirla a su mínima expresión. Es una precaución que hay que tener. Pero ven, en las múltiples y en las superparticulares siempre hay un número que es la medida común de ambos, que los puede dividir a ambos. Sin embargo, en las superpartientes, por ejemplo, 5/3, que sería una superbipartiente tercias, o sea, el 5 supera en 2 partes al 3, la diferencia entre ambos, por ejemplo, no es la medida común, porque 2 no puede dividir a 3 ni a 5. Tampoco ninguno de los términos de la ratio, ni 5 ni 3 pueden dividir a 5 y 3. ¿Se entiende? Esto no tiene un divisor común. Por lo tanto, la superpartiente es la primera clase de desigualdad que se aleja de la naturaleza de la consonancia. Primum mutualitatis genus a consonantiae natura disjungitur. Esto es pitagorismo. Hay una condición matemática para que la consonancia exista. Si los términos de la ratio no se pueden dividir por un número común, entonces no puede ser una consonancia. Ahora vamos a ver que esto no es tan así. Pero ahora estamos hablando en términos de pitagorismo. Esta clase contiene escenas de pitagorismo explícito. Así que la superbipartiente tercia entonces no puede generar una consonancia. Sin embargo, la superbipartiente tercia va a generar el intervalo de octava más cuarta. Bueno, vamos a tener una paradoja que ahora ya vamos a ver. Pero ¿se entiende este asunto de la condición matemática de la consonancia? Esto está en el libro 1, capítulo 6 y capítulo 29 de Instituciones de Boesio. Hay una jerarquía de los géneros de desigualdad que vimos en la clase pasada. En los géneros productores de consonancias, que son para los pitagóricos van a ser el múltiple y el superparticular, las consonancias van a estar siempre entre el múltiple y el superparticular. Ya el superpartiente no.
En estos géneros, un número es puesto en relación con otro con el que guarda cierta similitud. Se supone que entre los términos de la ratio hay una cierta similitud, cosa que no ocurre en los otros tres géneros. Se prueba de este modo, como dice Boesio. Una proporción múltiple no es más que un número cualquiera multiplicado n veces. Es varias veces sí mismo. Una proporción superparticular no es más que un número más una fracción de sí mismo. Por ejemplo, la sesquialtera es un número cualquiera más su mitad. Y la sesquitercia es un número cualquiera más un tercio. Hay una cierta relación de semejanza, de parentesco. Esta jerarquía se establece a partir del grado de proximidad con la unidad, la similitud o identidad absoluta. En otras palabras, cuanto más similar sea el mayor respecto del menor en términos de integridad y simplicidad, más arriba estará en relación en la jerarquía de las desigualdades. El ideal sería 1-1, pero eso ya no es inequalitas. Entonces, los géneros van a ser mejores, van a ser productores de consonancias y van a ser ontológicamente mejores en la medida en que se acerquen a este ideal del 1-1. Por ejemplo, en el múltiple, el mayor excede al menor una pluralidad de veces. El mayor, en realidad, es una suma de iteraciones enteras del menor, sin partes. Por eso es el mejor, porque es el número varias veces. El excedente posee integridad y simplicidad, porque en el mayor no hay otra cosa que el menor, solo que multiplicado n veces. Por ejemplo, 16,4 o 4,1 lo podemos representar como 4, 4, 4, 4, A4. Siempre estamos en el 4. En el mayor hay 4 iteraciones enteras del menor y nada más. De lo mismo, 4-1 es 1, 1, 1, 1 a 1. En la superparticular, el mayor excede al menor por una parte de este. No posee integridad porque el mayor no es una cantidad entera de veces el menor. Por ejemplo, en 3,2, el mayor no es una cantidad entera de veces el menor. Pero sí posee simplicidad, puesto que el excedente es una sola parte. Por ejemplo, el mayor es 1.5 veces el menor, es decir, 1 más un medio veces el menor. No posee integridad, pero sí el excedente posee simplicidad porque es una parte sola. En la superpartiente, el mayor excede al menor por más de una parte de este. Entonces, no posee integridad porque no es una cantidad entera, el mayor no es una cantidad entera de veces el menor, ni simplicidad, puesto que el excedente es más de una parte. Aquí, en la superpartiente, los números son más distantes o disímiles. Tienen un grado de parentesco menor. Son como primos segundos o primos políticos. Entonces no pueden producir consonancia. ¿Está? Otro argumento es muy interesante que proporciona Boesio para establecer la jerarquía de los géneros de desigualdad es el siguiente. Está en el libro 2, capítulo 5. La multiplicidad nace de la unidad, porque es la unidad multiplicada. 2,1, 3,1, 4,1. La multiplicidad nace del 1. Los superparticulares nacen del 2, puesto que el 2 es el mínimo para establecer dicha relación. 3, 2, 4, 3, 5, 4. No puede haber superparticular si el menor es 1, porque si el menor es 1, la relación siempre va a ser múltiple. Entonces, el género múltiple nace de la unidad. El género superparticular nace a partir del 2. Y las superpartientes nacen del 3, puesto que es el mínimo para establecer dicha relación. 5, 3, 7, 4, 8, 5. No puede haber superpartientes si el menor es igual a 2. Tiene que ser 3 en adelante. Por ejemplo, 5, 2 no es superpartiente, sino superparticular, porque es una dupla sesquiáltera. ¿Entiende? El 5,2 no lo llamamos superbipartientes segundas. Es una dupla sesquiáltera. O sea, es un superparticular. Las superpartientes
solamente nacen cuando el menor es de 3 para arriba. ¿Mm? Lo mismo, las superpartientes solamente pueden existir si el menor es de 3 para arriba. Las superparticulares solamente pueden existir si el menor es de 2 para arriba. Y la multiplicidad solamente si el menor es 1. ¿Se entiende? El 1 da origen a lo múltiple, el 2 da origen a la superparticularidad y el 3 da origen a la superpartiencia. Es importante verlo en estos términos, porque por algo Boëtio se encarga de hacer este tipo de diferenciaciones genéticas entre los números, por decir, o de linaje entre los números. No, vos sos pariente directo, no, vos sos primo político. Porque eso va a establecer la cualidad de las consonancias. ¿Por qué unas consonancias son mejores que otras? ¿Por qué unas son más puras que otras? Eso se basa en un régimen matemático o aritmético, que por supuesto es una tremenda superstición. Y ya mismo en la antigüedad había algunos que decían, ¿qué es eso? Cualquier cosa. Pero los pitagóricos eran como una especie de mafia aritmética de la antigüedad y, digamos, tenían sus rituales y sus cosas. Boëtio es un pitagórico porque es un neoplatónico, pero es un pitagórico, digamos, de mente abierta, o sea, incorpora disidencias a esto. Ahora ya lo vamos a ver. ¿Está? Sigamos compartiendo. El audio del sistema y seguimos. Recapitulando, la integridad consiste en que el mayor sea una cantidad de veces enteras el menor. Y la simplicidad es que el excedente del mayor al menor sea una parte singular. Entonces el múltiple va a tener integridad y simplicidad porque es n veces enteras el menor sin partes excedentes. El superparticular va a ser una vez el menor más una parte, no posee integridad, pero sí simplicidad porque es una parte singular. En cambio el superpartiente no tiene ni integridad ni simplicidad. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Porque tenemos el intervalo de octava y cuarta, que está formado por dos intervalos consonantes, ¿verdad? La octava más cuarta, la relación 8-3, nace de la proporción dupla superbipartiente tercias. Es decir, 8-3, es decir, 2 veces el 3 más 2 sobre 3. El doble de 3 supera en dos partes al 3. Esto nos da una ratio de 2,66, 66, 66, 66. Entonces, imaginemos que yo tomo un La de 220 Hz. Imagínense que es el La más grave del violín. Y multiplico esa frecuencia por 2,66, 66, me va a dar una frecuencia de 586,66, 66, 52, que es el Re una octava más cuarta arriba, ¿verdad? Vean cómo suena. Esa es una octava más cuarta. Los pitagóricos consideran que esto no era una consonancia. Escúchenla bien. Sin embargo, parece bastante consonante. A pesar de ser un intervalo compuesto que no contiene ninguna disonancia, y a pesar de que se le escuchaba como una consonancia, los pitagóricos no consideraron la octava cuarta como una consonancia verdadera, porque su proportio 8-3 estaba fuera de la tetractis y pertenecía al último de los géneros de desigualdad. Ahora vamos a ver qué es la tetractis. Pero en principio pertenece al quinto género de desigualdad, que es el múltiple superpartiente.
Tenía mal pedigrí, la octava más cuarta. Ustedes saben que los pitagóricos en general tenían una serie de números que ellos consideraban sagrada, que era lo que ellos llamaban tetractis, formada por los números 1, 2, 3 y 4. Puestos así, daban origen a todo el cosmos. La tetractis no es solamente una serie numérica, es un objeto con valor sagrado. Entonces, fíjense que las consonancias, los intervalos, las proporciones que los pitagóricos consideraban como consonancias legítimas, nacen todas de la tetractis. La dupla, la octava, la tripla, la octava más quinta, la cuádrupla, doble octava, la sesquialtera, quinta, y la sesquitercia, cuarta. Entonces, para los pitagóricos había 5 consonancias, estas, no otras. Son las del genus multiplex y la del genus superparticulare. Octava, octava más quinta, doble octava, quinta y cuarta. Esas son las consonancias pitagóricas. La octava cuarta, ya hemos dicho, no forma parte de este conjunto. De hecho, los pitagóricos tenían otra tetractis, que era la tetractis musicae, o tetractis de la música. Acá está, tal como está expuesta por Jámblico, en la introducción a la aritmética de Nicómaco. Está formado por los números 6, 8, 9 y 12, que si vemos entre sí tienen todas las relaciones de las consonancias más el tono. Esto es lo que permite formar la escala. Y estos números supuestamente son de el peso de los martillos con los cuales Pitágoras investigó las diferencias entre los sonidos, porque supuestamente luego de escuchar al herrero que golpeaba las placas de metal y producían sonidos diferentes, él se dedicó a investigar con martillos de diferentes pesos, lo cual es, obviamente esto es un mito, no debe haber sacado una gran conclusión, pero se supone que estos son los pesos de los martillos, ¿verdad? Ahora bien, Claudio Ptolomeo en el siglo II, en su armónica, su tratado Armónica, que es bastante importante, se va a meter en esta discusión. Y Boecio lo cita en el libro quinto, 9-10, reproduce lo que dice Claudio Ptolomeo en la armónica. Boecio dice, según Ptolomeo, la onceava es consonante porque una consonancia diapasón, o sea, octava, produce tal conjunción de voz que el nervio parece ser uno y el mismo. Y en esto los pitagóricos incluso estaban de acuerdo. Es decir, cuando yo toco dos cuerdas que están en relación de octava, pareciera que en realidad estoy tocando una sola cuerda, porque el intervalo es tan puro que casi no se escucha como un intervalo. Razón por la cual, si alguna consonancia le fuera añadida, o sea, si yo esa octava le añado una cuarta, se conserva entera e inviolada. Así, en este caso, una consonancia al diapasón se le añade el diatésaron como si la diapasón fuese un único nervio. La diapasón es casi una sola vocecilla y es una consonancia de tal tipo que en cierto modo da la imagen de un solo sonido. Y tal como el número que fuera añadido al denario, puesto que dentro de él se conserva íntegro e inviolado, mientras que en los demás esto no sucede así en modo alguno, así también pasa con esta consonancia. Pues si al 2 le adjuntas el 3, al punto 2 en respuesta el 5, y el aspecto del número queda cambiado. Si en cambio ese mismo número lo añades al denario, habrás hecho un 12 y el binario se habrá conservado unido al denario. Vamos a ver qué significa esto. Es muy ingenioso el argumento de Claudio Ptolomeo. Dice, como la octava se escucha como si fuera un solo sonido, porque es tan pura, si yo le añado una cuarta, lo que yo estoy escuchando es la cuarta, no la octava. Entonces no puede no ser una consonancia. De la misma forma a que si en números romanos, por lo menos el ejemplo, Ptolomeo lo hizo en números griegos, pero Boecio lo da en números romanos. Fíjense, si yo al 2 le añado el 3, yo tengo como producto un número que tiene
aspecto gráfico diferente de los otros dos. Pero en cambio, si al 2 le añado el 10, yo tengo un número que conserva el 2 en su aspecto gráfico. Y esto es lo que, según dice Claudio Ptolomeo, ocurre con la consonancia octava y cuarta, ¿no? A la consonancia de cuarta, que sería el 2, yo le añado la octava y yo sigo escuchando la cuarta. Tal como al 2 cuando le añadís el 10, que tenés 12, pero el 2 uno lo sigue viendo, porque no cambia el aspecto gráfico. ¿Se entiende esto? Es decir, en la cuarta octava, la cuarta sola se sigue escuchando, conserva su identidad, y la octava apenas parece modificarlo. Lo mismo ocurre si hacemos quinta octava. La cuarta octava es simplemente la cuarta sonando una octava arriba. Fíjense. ¿Se escuchó ahí? Ahí se escuchó, ¿no? Sí. Ahora, ven que el argumento de Ptolomeo ya no es de tipo racional y matemático, es perceptivo. ¿Por qué no va a ser una consonancia? Si yo lo estoy escuchando como una... Es más, lo estoy escuchando como una cuarta, porque la octava no le añade nada. La octava es tan pura acústicamente que para mí es una cuarta situada en otro lugar. No puede no ser una consonancia. Los pitagóricos ya está haciendo una crítica al pitagorismo. Se dejan llevar demasiado por los números esta gente. Bueno, ven que Boecio, digamos, incorpora y se hace, no toma partido. Él dice, bueno, Ptolomeo dice que sí, que es una consonancia. Dice Ptolomeo que sí es una consonancia. Ahora, fíjense algo muy interesante, porque esto es música para medievalistas, ¿verdad? En la Edad Media, cuando se escriben los primeros tratados musicales basados en Boecio, había una práctica que era anterior a la escritura de esos tratados medievales, que es la de hacer órgano, o sea, acompañar con intervalos de octava, quinta y cuarta partes del canto gregoriano. Acá lo que vemos es un ejemplo de órgano que está en el capítulo 15 de Música en Quiriadis, que es un tratado anónimo bastante importante de la época carolingia, y vemos que lo que nos propone acá el tratadista es un tipo de órgano que seguramente se hacía, o sea que esto no lo inventó el tratadista, que está, se llama geminum organum porque son dos voces que tienen su duplicación a la octava, entre las cuales hay relaciones de cuarta y de quinta. Pero entre las voces extremas se produce un intervalo de octava más cuarta. O sea, la famosa proportio dupla superbipartite tercia, que para los pitagóricos no podía ser nunca una consonancia. Entonces, ¿qué problema? Porque acá ya esta teoría dura pitagórica ya contradice la práctica medieval, que esto se inició en una época y se originó en improvisaciones de gente que no sabía nada de los pitagóricos ni le importaba. Entonces, lo que vamos a ver aquí es que, ahí deje de compartir, que hay una tensión permanente por tratar de decir, bueno, Boecio, bueno, sí, pero Boecio cita a Ptolomeo que dice que sí es una... Porque ahora ya estamos en la Edad Media, ya hay música práctica. Un montón de música práctica tenemos que hacer entrar dentro de la teoría. Entonces, en la Edad Media, los tratadistas carolingios lo que van a hacer es buscar la autoridad de Boecio y Ptolomeo, diciendo, oh, acuérdense que Boecio dice que Ptolomeo es una consonancia, la octava cuarta.
Y además van a buscar otras autoridades afuera, como Gaudencio, etcétera. Pero vemos que acá ya la cuestión especulativa, numérica, racional y qué sé yo, ya queda un poquito vetusta cuando esto ya tiene que aplicarse a repertorios prácticos que venían de un lugar que no tenía nada que ver con la teoría. Cuando un teórico medieval dice, bueno, esto es lo que se hace hoy en día en materia de órgano, yo te lo voy a enseñar apelando a las consonancias, a la teoría de las proporciones y de las consonancias pitagóricas. Salvo con la octava cuarta, que Pitágoras dice que no, pero Ptolomeo dice que sí. ¿Se entiende? Ya hay un interés por justificar cuestiones de la práctica. Por eso yo les decía en la clase pasada que esta idea de la pura especulación, la pura razón y la pura matemática, en los tratados medievales no es tan así, porque ya hay un intento de cazar la práctica que ya se venía dando de hecho desde los inicios del cristianismo, pues la polifonía no nació en el siglo IX, es una práctica que viene con natural al canto probablemente. Entonces, los teóricos medievales tienen que tratar de hacer que cuadre lo mejor posible con la teoría boeciana. ¿Está? Por eso insisten tanto en la justificación de Ptolomeo. Dicen, menos mal que Boecio habló de Ptolomeo, porque si no íbamos a estar acá en un tremendo problema de autoridad. Entonces, bueno, esto respecto a los que estudian música medieval. ¿Mm? Sigamos adelante. Lo que les quiero decir es que ven, porque estas cosas no son ociosas. No, son cosas que tienen consecuencias después. Vamos a ver el tema de, ya para caer bien en la práctica, la afinación pitagórica, lasciate ogni speranza voi che entrate. El sistema pitagórico se basa en proporciones, ¿verdad? Los intervalos pitagóricos nacen de proporciones. Con ella podemos derivar una escala completa y afinar un instrumento, pero con algunas precauciones. Vamos a asomarnos así a la que te criaste, al gran asunto pitagórico. Calma. Fíjense lo siguiente. Imagínense que yo tomo el penúltimo La más bajo del piano, que tiene una frecuencia de 55 Hz. Y empiezo a tirar quintas hacia arriba, ¿no? Pi, 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 pi. Imagínense que es un piano pitagórico, ¿no? No las quintas del piano, sino yo voy a subir una quinta, es decir, voy a multiplicar 55 por 1,5, que es la ratio sesquiáltera de la quinta. Me va a dar 82,5. Este do. Perdón, no es un do. Bueno, no soy pianista. Esta nota, este sí, me va a dar 123,75, porque 82 lo tengo que multiplicar por 123. Perdón, 82 lo tengo que multiplicar otra vez por 1,5. ¿Verdad? 123 lo multiplico otra vez por 1,5 y me da 185. Y así voy subiendo quintas, hasta llegar a La de acá arriba, que ya ni siquiera está dentro del registro del piano. Es un La muy, pero muy agudo, que me va a medir, multiplicando por quintas, 7135,9 Hz. ¿Verdad? Es decir, yo completo el círculo, llego otra vez a la misma nota, pero a través de 12 pasos. En esos 12 pasos voy a tener las 12 notas de la escala cromática. ¿Está? Ustedes me dirán, bueno, pero si el asunto pitagórico funciona bien, yo debería poder hacer lo mismo derivando derivando octavas hacia arriba. Entonces agarro 55, este La, voy a este La de 110, porque es 55 por 2, 110 lo multiplico otra vez por 2, me da 220, 440, 880, 1160, 3520 y llego a 7040.
Es decir, llegué a este mismo La, pero no me da lo mismo. Subiendo por quintas, desde un La de acá abajo, yo llego a 7135,9. En cambio, subiendo por octavas, es decir, multiplicando por 2 en lugar de 1.5, llego a 7040. Hay una pequeña diferencia, ¿no? Y esto es muy fácil. Alguien que sepa de matemáticas, o sea, no yo, podría decirle, y claro, porque 1.5 a la 12 es 129,74, mientras que 2 a la séptima es 128, no vas a llegar nunca al mismo número. Esto es todo un problema. Hay una diferencia de frecuencia entre este La y este La que deberían ser el mismo, sin embargo no lo son. Como decimos en este curso, estúpida y sensual naturaleza. Resulta que el círculo de quintas pitagórico no cierra, es una espiral. No llego exactamente al punto donde partí. Llego a un La que es un poquito más alto de lo que debería ser si yo llego a ese La multiplicando por octavas. A esa diferencia entre este La y este La se la va a llamar coma pitagórica. Acá lo tengo en forma de tabla. Acá yo multiplico la frecuencia por 1.5 y me da quintas de proporción sesquialtera perfectas. 55, 82, 123, 185, 7135. Y acá multiplico por 2, 55, 110, 220, 440, etc. Y llego a 7040. No son el mismo número. ¿Por qué? Porque 2 sobre 1 a la 7 no es lo mismo que 3 sobre 2 a la 12. 128 no es igual a 129,74. La coma pitagórica es la razón entre ambos. Y es en cents, que es una medida moderna, aproximadamente 23,46 cents, que es casi un cuarto de semitono. Un cuarto de semitono se escucha. Ese es el problema. Un cuarto de semitono es una distancia muy pequeña, pero se escucha, sobre todo cuando yo tengo los intervalos a nivel polifónico, tocados, es decir, las notas tocadas al mismo tiempo. Voy a escuchar una pequeña alteración. Ustedes podrán decir, bueno, Pablo, pero eso qué me importa. A mí me importa. O sea, el círculo pitagórico no cierra, pero no cierra allá arriba. ¿Mm? Yo no voy a usar semejante registro. Para cuando llegue ese registro, ya que me vengan a buscar, a mí que me importa, que no. El problema es que si yo tengo que afinar un instrumento utilizando proporciones pitagóricas, voy a tener que derivar esas quintas sin salirme de esa octava. Cuando yo termine de derivar esas quintas y sacar las 12 notas, va a haber unas notas que no van a estar bien. Esto es lo que les voy a mostrar ahora. Imagínense que yo tomo una frecuencia inicial de 311,12 Hz, que es la del mi bemol, y tengo mi super piano pitagórico. Yo puedo obtener las 12 notas de la escala cromática para afinar mi instrumento sin necesidad de salir de la octava. Porque de acá a acá multiplico por 1,5, tengo 466, y de acá a acá multiplico por 1,5, pero le corto la frecuencia a la mitad. Entonces tengo un Fa acá abajo, o sea, lo subo una quinta y lo bajo una octava. Y acá me quedó el Fa. Y así voy haciendo con todas las notas. Voy bajando cuando me conviene y voy subiendo cuando me conviene. El asunto es que la coma pitagórica se me va a manifestar acá, porque fíjense que me va a pasar lo mismo que en el otro caso. Cuando yo llegue a esta nota, que es el equivalente en armónico, un mi bemol, voy a tener
un mi bemol, digamos, o re sostenido, que en realidad es 629,79 Hz, no los 622,24 que es el doble de este. Entonces quiere decir que esta octava no me cierra. Esta octava se escucha muy mal. Y escúchenla ustedes. Esto es una octava de proporción 2:1, la octava perfecta, ¿verdad? Sería lo que tendríamos acá si escucháramos 312 con 622. ¿Mm? Qué bonito, ¿no? Ahora escuchemos esto. Esta es la octava que yo obtengo por derivación de quintas. Esa octava llora. ¡Uah! Una asquerosidad. No puedo hacer una octava derivando quintas. ¿Cómo es esto? Es un horror. Bueno, hay una forma. Bueno, sigo compartiendo. Y Pitágoras nos dice, bueno, llorar a la iglesia. Yo me desentiendo del asunto. Vamos a ver algo que se llama la quinta del lobo, porque el problema es el siguiente. Si yo derivo toda mi escalita cromática, tengo esta octava que la tengo que bajar al doble para que... tengo que bajarla de 629 a 622 para que sea el doble de esta. Eso no es negociable, tengo que hacerlo sí o sí. ¿Mm? La octava debe cerrar en 2:1, es decir, en 622,24. Esto significa que esta última quinta no va a ser de proporción 3:2, sino más pequeña. Y no se va a poder utilizar porque va a sonar espantosa. ¿Se entiende? Yo esto lo tengo que bajar a 622 para que de acá a acá me quede una octava. Pero esto significa que esta quinta me queda más pequeña. ¿Mm? ¿Se acuerdan ese dibujito animado de los tres cerditos que tocaban jazz y que nunca dejaban al lobo tocar porque tocaba muy mal? Bueno, esta quinta se llama quinta del lobo. Se la llamaba quinta del lobo porque aúlla como un lobo. ¿Mm? Fíjense ustedes. Esta es una quinta de proporción sesquialtera, que suena perfecta, pero si la uso, no puedo usar la octava, porque entonces no es el doble de 311. Fíjense, esta es una quinta perfecta. Bien linda. Y ahora fíjense esta. Esta es la quinta que se obtiene al cerrar la octava en 2:1. Escucharla nuevamente. Esta es la buena. Entonces tengo un problema. Si dejo esta quinta perfecta, no puedo usar la octava. Y si bajo esta nota para que haga una octava perfecta con esta, no puedo usar esta quinta. Qué problemón, ¿no? La solución sería, bueno, no uses esa quinta. Listo. No. Generalmente en la música medieval, supuestamente por lo menos en algunos instrumentos se utilizaba la afinación pitagórica, esa quinta había que evitarla.
Pero hay una forma de afinar bien esto. ¿Sí? Porque en teoría, la escala pitagórica, miren cómo suena. Suena divina. De hecho, tiene muy poca diferencia. Acústicamente es casi indiferenciable de nuestra escala temperada. El problema va a estar acá. Si yo quiero hacer una escala partiendo en do. La escala pitagórica es muy bonita. Tiene todo. Proporciones pitagóricas, relaciones de 9-8 en los tonos, un tipo de semitono que es 256 sobre 243 como semitono, es un semitono un poquitito más chico que el que usamos nosotros. Ahora después vamos a ver cómo se llega a eso y por qué. Pero ¿cómo llego a ella mediante quintas y octavas que no se llevan bien? Puedo afinar una escala diatónica desde do. Una diatónica, no cromática. Vamos a hacer nuestra escala diatónica, para no complicarnos mucho. Hacemos lo mismo, partimos de un do de 266, 262,12, subimos multiplicando 1,5 y bajamos multiplicando 1,5 y dividiendo entre 2, ¿verdad? Me va a dar esta serie de frecuencias hasta llegar al 531,37, que no es el doble de 262. El doble de 262 es 524,24. Entonces, lo primero que tengo que hacer es bajar esta nota, corregir la octava, y me va a quedar esto. Fíjense que acá derivé todas las 12 notas de la cromática. Como fa, voy a tener este mi sostenido de 354,24. Pero acá tenemos un problema. Miren cómo se escucha la derivación. Ahora, miren cómo se escucha la escala con la octava corregida, pero no la quinta del lobo. ¡Qué feo! Ven que cuando uno lo pone en forma de escala, no se escucha tanto la diferencia. Pero cuando uno hace la quinta, fa, do, la quinta del lobo se escucha. Y fíjense además una cosa. Acá tengo tonos de 9 octavos, pero tengo un semitono que no es de 256 sobre 243. Es otro tipo de semitono, más alto, 2187 sobre 2048. Bueno, no tengo idea cómo se dice esa proporción, pero es un semitono más alto y de acá a acá me queda un tono que es más chico. Entonces, como si esta nota, la que forma la quinta del lobo, está como mal puesta. Para que se acomode, yo lo que puedo hacer es derivar este fa bajando una quinta desde el do, ya con la octava acomodada, o desde este do subiendo una cuarta. Entonces me va a quedar ahí sí esto multiplicado por 1,3333 o esto dividido por 1,5, me va a quedar un fa de 349,49 que acomoda estas imperfecciones. Y entonces se va a escuchar así. Ven que este fa es un poquito más bajo, pero yo no lo obtuve por derivación de quinta, sino que lo obtuve directamente sacándolo de acá. Entonces yo puedo obtener por derivación de quinta todas estas notas, excepto esta y esta. La octava la tengo que acomodar con la frecuencia inicial,
y esta la tengo que hacer salir o de acá o de acá. ¿Se entiende? Y ahí sí me queda la escala pitagórica perfecta y la quinta del lobo desaparece, en realidad se va a otro lado. Esto es para afinar una escala diatónica. Quiere decir que yo al subir esto, en realidad lo que hice fue desplazar la quinta del lobo hacia otro lugar. Pero si la voy a desplazar hacia notas que no voy a usar, bueno, entonces no es tanto problema. ¿Se ha entendido esto? Esto es, digamos, no entra tan fácilmente. Es complicadito, pero es importantísimo porque no podemos leer a Boecio si no entendemos esto. Porque esto no lo dice Boecio, lo da por supuesto. Entonces, cuando nos enteramos que dice, ¿por qué el semitono grande y el semitono? ¿Cómo? Hay dos semitonos. Hay dos semitonos, efectivamente. ¿Por qué tal cosa y tal otra y proporciones rarísimas y qué sé yo? Bueno, porque no está trabajando con el concepto de escala ni de intervalo que tenemos nosotros, que son temperamento igualitario. Yo si derivo quintas de un piano, perdón, sí. ¿Alguien hacía una pregunta? Sí, yo que te interrumpí, discúlpame, ¿te puedo hacer una pregunta? Por favor. Tengo una leve confusión con algo. Sí. ¿Por qué entonces nosotros afinamos todo en 440? Bueno, claro, ese es otro cuestión, ¿no? Claro. El tema es el siguiente. Ni Boecio, ni ninguno de los armonistas griegos, ni nada está hablando de frecuencia fija, porque ellos no conocían el concepto de frecuencia. Siempre son relaciones proporcionales. Yo utilicé acá frecuencias para que sea más fácil entenderlo. Pero yo, mi escala de Do, en realidad puedo empezarla de cualquier frecuencia. Y tampoco, por supuesto, había las notas Do ni nada. Vamos a ver qué es lo que Boecio entiende por una nota y cómo. Nosotros afinamos, no siempre en 440, porque ahora hay afinaciones diferentes. Por ejemplo, toda la gente que hace música antigua o música barroca afina no solamente con otro La, sino con otro temperamento, que es más cercano al que se sabe que se practicaban en esas épocas. La afinación pitagórica no es la única. Después de ahí, ese tema no terminamos nunca más si nos metemos. Y además, pero digamos que es una medida convencional. Se llegó a un lap de 440 como se llegó al metro patrón, ¿viste? Dice que está encerrado como en una campana de queso para que nada lo altere, que está en Francia en el Museo de Pesas y Medidas. Ese es el metro. Se pierde eso y no sabemos más lo que es un metro. Es una medida convencional, pero también es convencional el arreglo que se hizo para distribuir esos 23 cents de la coma pitagórica a lo largo de los 24 semitonos. Nuestros semitonos no son ni 256, ni 243, ni 2048, o sea, es un semitono, que es una medida, es una proporción muy compleja y racional que divide exactamente. Todos los semitonos son iguales. Todas las quintas son iguales, pero son un poquitito más bajas que las pitagóricas. La quinta pitagórica es de 702 cents, mientras que la nuestra es de 700. Entonces, como yo no tengo esos 2 cents de más, si yo derivo quintas y llego hasta un La allá arriba, derivando octavas llego al mismo lugar. Nosotros sí podemos cerrar el círculo con nuestro sistema temperado, pero al precio de modificar los intervalos. Nuestros intervalos ya no son productos de proporciones puras, son proporciones tuneadas, editadas, tocadas. ¿Se entiende? Boecio está hablando de la cosa pitagórica, así una quinta es proporción sesquialtera. La quinta de nuestro piano no es exactamente, es un cosito menos. Pero claro, cuando yo voy derivando quintas de 702 cents, esos 2 cents se van acumulando.
Entonces al final yo tengo exactamente, fíjense, la coma pitagórica son casi 24 cents. Si yo multiplico 2 cents por 12, ¿qué tengo? 24. Yo tengo una inflación acumulada de cents a medida que voy subiendo. Y eso hace que tenga 24 cents de más cuando termino. Mientras que si yo voy derivando por octavas, no tengo acumulación de cents. Ahí me da el precio entre el dólar oficial y el dólar blue, como lo llamamos acá, el dólar del mercado negro. ¿Se entiende? Se podría estudiar la inflación desde eso, para si hay algún economista en la sala, se podría estudiar la afinación pitagórica como un fenómeno de inflación, como un fenómeno inflacionario. Acá en Argentina tenemos muchísimo interés por esas cuestiones. Y también como argentino, para mí eso de que el círculo no cierre y se transforme en una espiral es la metáfora de la neurosis. La neurosis es eso, que el círculo no cierra, no hay forma de hacerlo cerrar. Por eso, si el círculo cerrara naturalmente, como quería Pitágoras, yo sería inteligente y mañana no tendría que ir a trabajar. Todos no tendríamos que ir a trabajar mañana y viviríamos volando y fumando drogas que no hacen mal a la salud. Y comiendo cosas riquísimas que no te ponen gordo ni te matan. Ese es el problema. Robert Burton, en el siglo XVII, identificaba la melancolía como un anillo. Bueno, esto es mejor todavía, porque es un anillo que no cierra. Y eso es una metáfora mejor de la melancolía. No cierra, el asunto no cierra. Vamos a tratar de seguir, porque si no, no vamos a terminar con lo que tenemos hoy. Espero que esto... igual en internet hay un montón de explicaciones de esto, mejores que la mía. Así que si pueden, yo por ahí les voy a recomendar un par de videos para que vean esto con más detalle. Vamos a compartir. Vamos a ver ahora el tema del semitono pitagórico. O de por qué una superparticular no se puede dividir en dos raciones iguales. ¿Alguien quería decir algo? Sí, o sea, eso no se debe porque son proporciones irracionales como es pi, o esos números irracionales que nunca se puede cerrar por eso, en una proporción entera. No, no es tan terrible como eso. Es simplemente que en realidad, al tratar de alcanzar el círculo mediante quintas y tratar de alcanzarlo mediante octavas, en realidad estamos multiplicando por razones diferentes. Entonces, lo milagroso es que se parezcan, no que difieran. ¿Se entiende? No es exacto, es más sencillo. Lo de pi es mucho más complejo. Bueno, comparto. El semitono pitagórico. ¿O por qué una superparticular no se puede dividir en dos raciones iguales? Vamos a tomar la proporción cuádrupla, 4:1. Yo entre 1 y 4 puedo situar al 2, que mantiene la misma proporción dupla con los extremos. Por ejemplo, lo transformo en 1, 2, 4. Y tengo que 2 es a 1 como 4 es a 2, es decir, el doble. En una cuádrupla tengo dos dobles. Y en una doble octava tengo dos octavas. Está bien. Yo puedo poner el 2 entre el medio de 1 y 4, y acá tengo un medio, tengo un número mediante que tiene la misma relación con ambos componentes extremos. Eso no ocurre con las superparticulares. En las superpartientes, no ocurre con las superparticulares. En las superparticulares, fíjense, yo tengo 3 sobre 2, es 2 más 1 sobre 2. El 1 puede dividir a 3 y a 2, pero no se encuentra entre ambos.
No hay número entero entre 2 y 3 que mantenga la misma ratio con ambos, porque de hecho no hay número entero entre 2 y 3. Pero en esta ratio, que también es una sesquialtera, 3 a 2, solo que es una sesquialtera hecha de 5. 3 por 5 por 2 por 5, sobre 2 por 5. Esto también es una sesquialtera. El 5 puede dividir al 15 y al 10. Pero no está entre ambos. El 5 no está entre el 15 y el 10. No hay número entero entre 10 y 15 que mantenga la misma ratio con ambos. Entre 10 y 15 está 11, 12, 13, 14. Y ninguno de esos tiene la misma, puedo mantener la misma razón con el 15 que con el 10. Esto quiere decir que una superparticular no se puede dividir en dos raciones, en dos ratios, en dos proporciones iguales. A nosotros en general no nos interesa partir una sesquialtera, una quinta, por la mitad. Pero dado que el intervalo de tono es también una superparticular, es una sesquioctava, el semitono no podrá ser la mitad de un tono. Por lo tanto, vamos a tener dos tipos de semitono, uno más chico y otro más grande. Porque no puede haber semitono que sea exactamente la mitad. En lenguaje pitagórico, y en lo que van a leer en Boecio, semitono no significa menos que un tono, no medio tono. Semitono es algo como algo que no es un tono, no la mitad de un tono, porque no se puede dividir en dos partes iguales. Existen dos clases de semitono. El menor, llamado lima, o semitono diatónico, cuya mínima expresión proporcional es 256 sobre 247, que mide aproximadamente unos 90,2 cents, es decir, es un poquito más chiquito que nuestro semitono temperado. Y el semitono mayor, llamado apotomé o cromático, cuya expresión es más compleja, 2187 sobre 2048, y que mide 113 cents, es decir, es un poquito más alto que nuestro semitono. Ven que nuestro semitono cae exactamente entre la mitad, entre los 90 y los 113. ¿Se entiende? La diferencia entre el semitono diatónico y el apotomé, o sea, la lima y el apotomé, es justamente la coma pitagórica. Ven que la coma pitagórica nos acecha donde vayamos. La octava, diapasón, consiste en 5 tonos de proporción sesquioctava y 2 semitonos de 256 sobre 243. Sin embargo, esos 2 semitonos no llegan a sumar un tono. Es decir, la octava no tiene 6 tonos. Tiene 5 y un poquito menos de un tono. ¿Se entiende? Vamos a ver esto. Por ejemplo, tomemos la cuarta, que se compone de 2 tonos y un semitono. Partimos de un do de frecuencia 262. Porque me piace, porque me gusta. Si yo 262 lo multiplico por 1,125, que es la ratio entre 9 y 8, o sea, lo estoy multiplicando por 9 sobre 8, voy a tener 294,75, que es un re. Do, re es un tono de proporción sesquioctava, como tiene que ser. Y si yo al re lo vuelvo a multiplicar por 1,125, voy a tener un mi, que es 331,59375, ¿verdad? Otro tono de proporción sesquioctava. Ahora bien, yo acá tengo los extremos, están calculados a partir de la frecuencia inicial, multiplicándola por 1,3333, etcétera, que me da 349,33. Entonces yo quiero saber cuánto mide un semitono pitagórico, es lo que le falta a 2 tonos para llegar a la cuarta, a fa. Y esa proporción es 256 a 243. Es decir, tendré que multiplicar por 1,053497.
¿Se entiende? En este caso, la lima es lo que le falta a la cuarta, perdón, es lo que le faltan a 3 tonos de 9/8 para llegar a una cuarta. ¿Está claro? Yo tengo una cuarta, que la obtengo multiplicando por 1,33. Parto de la frecuencia inicial, hago un tono, multiplico por 1,125. Subo otro tono, multiplico por 1,125. Entre los extremos tengo que tener este número que me salió de multiplicar la inicial por 1,33. Esa distancia que queda es un semitono. Y se va a definir, no me importa cuál sea, se va a definir por eso que le faltan a 2 tonos para llegar a la cuarta. Que no es un semitono igual al nuestro. Es un poquitito menos. El semitono pitagórico se puede definir como lo que le faltan a 2 tonos de 9/8 para llegar a una cuarta de proporción sexitercia. ¿Está? Y esa... Sí. Perdón. Sí, no, Es que ya me perdí un poco, a lo mejor porque aquí estamos al final del día, ya estamos un poquito más cargados. Tranquilidad, no se vuelvan locos con esto. No, ya vengo de casa así, a ver, entonces el semitono, este que estás hablando tú, de mi fa, es una forma de completar, es decir, yo saco la cuarta a partir de la octava. No. Todo Vos agarrás una frecuencia cualquiera, la multiplicás por 1,3333 y te va a dar una cuarta. Ahora, vos agarrás esa frecuencia inicial, multiplicás por 1,25, 1,125 vas a tener un tono. Volvés a multiplicar por 1,125 vas a tener otro tono. El hueco que te queda va a ser... Es lo que tenemos que completar. Exactamente. Y ese es el semitono de proporción 256/243. ¿Está? Ahora vamos a ver cómo hace Boecio para identificar esa proporción. ¿Está? Sigo compartiendo. Ahora, fíjense lo que pasa. El problema es que 2 límatas no hacen un tono. Imagínense si yo quiero subir un tono desde Fa, que el que obtuve en el coso anterior, en el ejercicio anterior, 349,333, lo multiplico por 1,125, tendría que tener un sol de 392,999. Ahora, yo voy a tratar de hacer lo mismo, en vez de multiplicando por un tono, multiplicando 2 veces por un semitono, por una lima. Entonces tengo 349 con 3, multiplico por 1,053497, que es la ratio de 256-243, y me va a dar un Fa sostenido de 368,0212. ¿Verdad? En teoría, si yo vuelvo a multiplicar por otro semitono, tendría que llegar al Sol, pero no llego al Sol. Si yo multiplico 368,0212 por 1,053497, llego a un Fa doble sostenido, podría ser, de 387,709. No llego acá, es decir, 2 limas no me hacen un tono. Y no me hacen un tono por cuánto. Esta área blanca, ¿quién creen que podría ser? Hay un premio para el que lo adivine. Este huequito que me falta para llegar al tono, ¿qué será? ¿Cómo se llama? La coma pitagórica. Exactamente. Vamos. Exactamente. El premio no sé. Lo entregamos en la última clase. Pero efectivamente, 2 límatas no hacen un tono, hacen un poquito menos.
Yo llegaría al tono, a 392,99, si yo 368,0212 lo multiplicara por la ratio del apotomé, o semitono mayor, que es 1,067888. Y ahí sí llego a 392, porque el apotomé es una lima más la coma pitagórica. Entonces sí llego. Pero como no podemos dividir un semitono por la mitad, un tono por la mitad, tengo que tener un semitono más grande y un semitono más chico, que difieren en una coma pitagórica. De hecho, si ustedes hacen la multiplicación 256 sobre 243 por 2187 sobre 2048, van a tener, les va a dar la proporción 9,8. Un tono entonces se compone de una lima y un apotomé. Dos limas no me suman un tono. Una lima y un apotomé sí. Pero la escala solamente va a utilizar la lima, no el apotomé. Boesio determina la proporción del semitono. Ese es mi teléfono que está sonando, y que no pienso atender. Tomando la siguiente serie de números: 192, 216, 243, 256. Fíjense que Boesio está utilizando números, como yo utilizo las frecuencias. Entre 192 y 216 hay un tono, porque esto está en relación 9,8. Y lo mismo ocurre entre 216 y 243. Entre los extremos hay una cuarta, entre 192 y 256. La distancia restante, 243 a 256, es la proporción del semitono. Él lo determina a partir de esta serie. Y llega a la conclusión de que esto no se puede expresar en términos menores. Y entonces va a quedar esto como la ratio del semitono. No es un tono ni la mitad de un tono, sino aquello que le falta a dos tonos para llegar a una cuarta. ¿Se entiende? Bueno, vamos a aprovechar estos últimos minutos de clase. Si alguien quiere, en realidad la clase se supone que dura hasta las 7, pero me imagino que a esta altura ya deben estar lo bastante hartos y exprimidos como para no querer descansar un poco. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer, puede hacerla. También si quieren que vuelva, esto no es obligatorio, si alguien quiere que vuelva sobre alguna cosa en particular, aprovechamos para volver. Pero bueno, estamos abiertos a preguntas. ¿Puedes volver a empezar la clase de nuevo, por favor? No es broma. Claro, bueno. Yo tengo una pregunta que a lo mejor no parece que sea de esto que estamos hablando ahora, pero como músico nos suele afectar bastante a la hora de tocar, ¿vale? Sí. Es decir, lo de los semitonos mayores, menores, grandes, pequeños, tal y cual. Yo soy de viento, ¿vale? Solemos tocar con cuerdas. Las cuerdas trabajan, pero no desde la Edad Media, sino en el temperamento actual, ¿no? Viene de Bach, clave bien temperado, todo aquello de los semitonos exactamente iguales. Aún así seguimos utilizando semitonos grandes y semitonos pequeños. Sí. ¿Qué diferencia hay entre utilizar esas distancias más grandes o pequeñas entre el temperamento y lo anterior al temperamento? Porque te has dicho que de mi a fa es un semitono pequeño. Sin embargo, el temperamento es grande. Sí. Porque buscamos la sensible de si a do, no de mi a fa. Está bien. Yo puse... Es intentar ser músico medieval con la mentalidad de un siglo XXI. Claro. Entonces muchas confusiones en este sentido, ¿no? Tenemos. Yo puse mi fa Aunque por parece poner. que no sea de esto, pero creo que sí. A efecto de demostración, nada más. Esto no quiere decir que de mi a fa, pues para empezar, en la antigüedad y en la Edad Media y en el Renacimiento, las alturas eran relativas.
Yo hablo de un do y puedo estar hablando de cualquier frecuencia. Yo hablo de un la y puedo estar hablando de cualquier frecuencia. El problema es el siguiente. En la música medieval todo esto no tiene la menor importancia, excepto, porque en realidad, si canto gregoriano, no, porque usaba afinación pitagórica. Y te reto a cantar a capela una quinta pitagórica y una quinta común, una quinta temperada. No, no. Una diferencia de 2 cents, es decir, de 2 centésimos de semitono, no se escucha. Cuando eso se acumula y forma un cuarto de semitono, ya sí se escucha a nivel polifónico. Pero el tema es el siguiente, si yo en la Edad Media tenía que construir un órgano y tenía que cortar los tubos, la longitud de los tubos, ahí sí tiene que basarme en proporciones. Entonces, los manuales de construcción, hay un tratado medieval que se llama de mensura fistularum, es decir, de las dimensiones de los tubos, para construir flautas, para construir órganos, etc. Donde eso sí, ya había que apegarse a las proporciones pitagóricas, y que evidentemente tendrían el problema de la quinta del lobo y todo eso, etc. Pero digamos que después, durante la Edad Media, aparentemente para la construcción de instrumentos y probablemente para la coordinación de diferentes instrumentos de diferentes tipos de cuerdas se utilizó el esquema pitagórico. La afinación pitagórica no es un temperamento. Un temperamento consiste justamente en repartir la coma pitagórica. ¿Cómo voy a repartir la coma pitagórica? Pero el problema es que en el Renacimiento, a partir del Renacimiento, con el desarrollo de la música polifónica, hay un problema. Porque cuando yo tengo que hacer tríadas o polifonías cada vez más complejas, ni les digo cuando tengo tonalidades. Por eso, desde el Renacimiento en adelante, hay distintos sistemas de temperamento en función de las características de la música que se está tocando. Porque, por ejemplo, puede haber algún tipo de temperamento en el cual el paso de una tonalidad a otra me suena espantoso. Y entonces tengo que reacomodar. Por eso en el Renacimiento empiezan con la cuestión de las formas de dividir el semitono, la escala, y a buscar la quinta pata al gato. Y después ya los temperamentos mesotónicos, ¿no? Bueno, hasta llegar a Viotti, toda esa cosa espantosa, esa selva terrible donde uno se pierde. Y que en realidad ay no, bueno, porque yo quiero hacer mis quintas pitagóricas. Mátate. No, una quinta pitagórica. No. El problema es afinar un instrumento de manera tal que al hacer determinadas combinaciones armónicas no me suene un aullido de lobo. Esa es la cuestión del temperamento. Hay gente que se preocupa, no, porque yo canto y me preocupa porque la quinta, la cuarta, la tercera, al cantar solo, cuando uno está cantando solo, está usando una especie de afinación intuitiva que tiene uno, que solamente la modifica si tiene que tocar con un instrumento. ¿Mm? Pero un tipo cantando solo, una pieza de canto gregoriano, por ejemplo, ¿qué afinación pitagórica? Si ya por muy afinado que sea, ya el primer re que vas a hacer no es igual al último re que vas a hacer ni por las tapas. Sí, ya podemos empezar por ahí. Sí, estamos de acuerdo. Si vos tenés que coordinar con un órgano que está afinado de determinada forma, o con un piano, o con una viola de gamba que está afinada, pero ahí uno intuitivamente adapta la afinación de uno al instrumento. Ni siquiera uno lo hace por oído, no lo hace calculando nada. Así que este tema de la cuestión por ejemplo, para la música vocal,
En la polifonía medieval uno podría pensar, bueno, por eso se favorecían determinados intervalos, por ejemplo, en los finales, la quinta y la octava, y no la tercera, que es todo un problema. Por eso la tercera considera una disonancia, porque es una tercera distinta a la que nosotros conocemos, y que en la Edad Media la consideraban disonante, o por lo menos no consonante. Uno puede pensarlo del hecho de que en un órgano eso estaba todo afinado con proporciones pitagóricas. Y entonces las terceras iban a sonar un poco distintas. Y probablemente terminar con una tercera fuese una cosa espantosa. Pero, por ejemplo, cuando en la música medieval yo tengo una cadencia de sensible que abre en una octava, seguramente que ese semitono era mucho más pequeño. Y probablemente no era el semitono de 256-243. Porque es un semitono que empuja hacia la octava. O sea, un semitono que abre hacia la octava. Entonces, no sé cómo lo harían. No se puede saber tampoco. Eso es otra cosa. Y además, por ejemplo, los temperamentos igualitarios no son de ahora. Ya en el Renacimiento los utilizaban. Temperamentos donde los 12 semitonos son exactamente iguales. No es un invento moderno. Entonces, todos los que... Hay tanta charlatanería con respecto al tema de los... No, porque en esa época hacían el don de la... No importa a mí. Después esa gente dice esas cosas y después suenan horribles. Y uno no sabe si es porque están usando algún temperamento, pero porque son unos perros tocando o cantando. Pero bueno, no, esto es en broma, en chiste. Esto yo quiero que ustedes lo piensen no como un curso sobre... Es un curso de pensamiento medieval, no de música medieval. Porque Boecio es un medieval muy, muy temprano. Con mucha suerte podemos llamar a Boecio medieval. Es un tardo antiguo. Pero lo que estamos aprendiendo es cómo van a pensar los tratadistas carolingios, que son scholars. No son músicos porque cantaban todos los días y porque hacían música, pero era gente que sabía de retórica, de astronomía, de la propia Juana Inés. Pensemos nuevamente, vuelvo a Sor Juana Inés, que dice que el círculo armónico es en realidad un caracol, y lo llama el caracol. Sor Juana Inés no cantaba en un corito de música medieval. Sor Juana Inés era una intelectual hecha y derecha, con toda la formación en retórica, astronomía. Era una sabia, era lo que todavía en la Edad Media se consideraba una sabia. O sea, una mujer instruida en todas las artes, en las disciplinas triviales y cuadriviales, que formaban las 7 artes liberales. Entonces, esto no lo podemos sacar del contexto de... Es realmente una cosa muy terrible sacar todo esto para aplicarlo a la práctica musical supuestamente reconstructiva y sacarlo de su contexto intelectual. Porque verdaderamente conocer la cuestión de las proporciones pitagóricas no nos va a hacer mejores músicos, ni va a hacer que hagamos reconstrucciones medievales mejores. Para nada. Pero sí nos va a hacer entender lo que es la época, cómo piensan y cómo se piensa estas cuestiones en la época, cómo conectan la tradición de la antigüedad con lo que están haciendo en ese momento, cómo hay tensiones entre eso, cómo eso se reproduce hasta la modernidad, cómo esos saberes siguen permeándolo todo desde la lectura de la Biblia, como ya vimos en el principio de este curso, hasta la poesía. Entonces, por eso es música para medievalistas.
Yo creo que un músico que hace reconstrucciones medievales tiene que volverse un medievalista, en cierta forma. No hay forma de saberlo todo, porque uno nunca va a saber todo, pero sí tratar de acercarse al mundo medieval en términos de mundo intelectual y mundo material, y dejar de pensar que nada, que si mi es un mi afinado, ¿verdad? ¿Qué me importa? A mí no me importa cómo afines tu mi, verdaderamente. O tu fa, o lo que vos quieras. No, porque en esa época se afinaba de no. Vos estabas ahí, lo viste. No, bueno, entonces no sabemos nada. Lo que sí podemos saber y lo que sí podemos aprender es a leer los textos de esa época y tratar de entender qué estaban diciendo. Ahí le hacemos un mejor servicio a la reconstrucción medieval que peleándonos con otros estúpidos como nosotros, porque si no, la quinta es más brillante y el semitono es mayor y menor, y en realidad no tenemos idea de lo que estamos hablando. Claro. Es que precisamente necesitaba esa respuesta que me estás dando, porque conversaciones estúpidas hay un montón, por lo menos por aquí, y necesitaba esa respuesta. O sea, Miren, que alguien me dijera lo mismo que pienso yo. Ya está, traten, o sea, tocas, de afinas, conseguir... punto, se acabó, no te hace Claro. mejor músico saber todo esto. Es una, perdón por la expresión, una gilipollez, decimos aquí en España, ¿vale? Sí. Es una tontería, una tontería. Necesitabas que alguien me aportara más o menos lo que yo pensaba sobre el tema. Claro. Por eso te lo preguntaba de forma un poco retórica también, a ver si que alguien me diga lo mismo, por favor. Y nada, ver, que te doy las gracias por haber hecho eso. Claro, uno puede estudiar, no, y pelearse, está bien, perfecto. Uno peleese con los músicos siempre se No pelean por perdemos el cualquier cosa. tiempo. Pero si queremos ser medievalistas o barroquistas o lo que sea, veamos la literatura de esa época, metamos en la cabeza. Claro. Tratan de conseguir en internet, pero no sé si está traducida al castellano, pero una novela de Johann Mattheson del siglo, creo que desde el fines del 17 o principio del 18, que se llama Der musikalische Quacksalber, el charlatán musical. Vale. Que son dos caballeros que discuten estupideces sobre todo este asunto. No porque la proporción dupla super sexticuarta super... ¿Qué sabe quién habla mejor latino? No, no entiendo nada, no sé. Bueno, ese tipo de cosas. Y se llama El charlatán musical. Es una novela satírica sobre todo este tipo de cuestiones. Dice que ya charlatán, o sea, yo no soy el primer charlatán sobre este tema. Ya había, en el siglo XVIII ya había gente adelantado, maldición, ya se me había adelantado. No, lo que les quiero decir es que esa novela, por ejemplo, leer, está traducida en inglés. Y creo que se consigue libremente, ¿no? Esa novela nos habla de la multitud de charlatanes que había con este tipo de cosas, y que también son cosas que también conviene leer para un poco formarnos una idea de qué es lo que en esa época se pensaba también de todo esto. Pero hay que salir un poquito, yo no digo tomar la postura boesiana, decir, ay, no, yo en lo práctico no me meto. No, porque bueno, estaríamos reproduciendo las formas de pensar de un troglodita del siglo V. Pero, con esto no quiero decir que Boesio sea un troglodita, yo lo adoro y lo admiro a Boesio. Pero, bueno, pero tampoco decir, no, bueno, a mí me interesa nada más, yo me compré una viola da gamba, toco la viola da gamba, y yo lo que quiero saber es cómo no quedar mal. Otros que van al club de las violas da gamba a tocar, porque por ahí me dicen, ay, no, porque pusiste el dedo así y no es un semitono pitagórico. ¿Qué? Toca bien, flaco. ¿Quién me venís con Si te vas a acercar a esto, acércate desde otro lugar. Por ejemplo, para poder entender poemas de Sor Juana Inés de la Cruz. Ah, bueno, ahí estamos bien. ¿Cómo leer a Boesio? Sin estas cosas que hemos visto ahora, no podemos leer a Boesio. No digo que ahora agarramos a Boesio y lo leemos porque tiene cosas que son terribles.
Pero acerquémonos de otro modo. Lo que pasa, bueno, de hace 20, 30 años hay un furor con el tema de la reconstrucción medieval. Han llegado a criticar algunos que dicen que la chacona de Bach para violín tocada por Jascha Heifetz no es, porque no está tocada en un violín barroco, ni con cuerdas de tripa. Y yo, esa gente realmente digo, ¿por qué no te matás? ¿Vos qué pensás? ¿Que voy a dejar de escuchar a Jascha Heifetz, que la chacona de Bach hace un monumento? Porque tiene cuestiones románticas que a mí no me gustan en la... Ah, claro, entonces te voy a ir a escuchar a vos, que rascás el violín hace 4 años, te voy a ir a escuchar a vos y voy a dejar de escuchar a Jascha Heifetz. I don't think so. Hay mucha estupidez con ese tema. Como que si no tenés violín barroco, no podés tocar música barroca. ¿Qué? No, la música barroca se solo con instrumentos barrocos. Y es más, hay que no bañarse durante un año para reproducir la costumbre. Y ni hablemos de la Edad Media, nos bañamos una vez en la vida y salimos a tocar. Bueno, no creo que haya mucha gente interesada en escucharte, o por lo menos no en vivo, si haces eso. No, ¿cómo te bañás? Eso no es medieval. Y ya se van de tema. Es muy lindo escuchar reconstrucciones de música medieval. Es lindo. Eso forma un espectáculo, bueno, un espectáculo hermoso puede ser. Ahora, hay gente que lo lleva ya a un grado de demencia que, bueno, paremos un poco. Lo que nosotros estamos tratando, esto es un curso sobre literatura de la Edad Media, porque esto era parte de la literatura que se leía en la Edad Media. Porque leamos a Boecio y aprendamos todo el tema de la cuarta y tal, ¿eh? No vamos a tocar mejor música medieval. Pero qué lindo es hacerlo por uno, no por la música que podamos o dejemos de hacer. Ni hablemos que todo esto que estoy diciendo a una persona que está estudiando filosofía o historia medieval le importa 3 rábanos. Pero bueno, para que se enteren más o menos en qué cosas andan los músicos, también los historiadores tienen sus peleas, los filósofos tienen sus peleas. Los músicos, cierta clase de músicos, ciertos grupos de músicos están a veces en estas peleas. Igual ahora no es tan así, antes era muchísimo más. Pero nada, ya nos estamos acercando al fin de esta clase, espero que la hayan entendido. No se desesperen, no son cosas que entran fácil. Estamos comprimiendo mucho. Para leer a Boecio realmente tendremos que ocuparnos un año con clases semanales, mínimo. Entonces en 3 clases es mucho lo que tenemos que comprimir. Pero la idea es por lo menos despertar la curiosidad. Ir a conseguírsela ahora y tratar de leer, y tratar de, bueno, con algunas claves, pistas que estamos dando acá, bueno, ver si podemos entender o hacer el texto un poco más amigable cuando lo leamos. Por eso se llama Introducción a la lectura de institución y música. Pero si esto le agarran la vuelta y lo incorporan de alguna forma, van a ver qué distinta va a resultar la lectura de otros textos medievales, tardoantiguos. Ustedes cuando lean el comentario al sueño de Escipión de Macrobio, que es un poquito anterior a Boecio, ustedes van a reconocer todo esto. Ah, sí, esto es que él habla de estas cuestiones. Solo que está hablando en materia de los planetas y de cómo está hecho el mundo. O cuando lean el comentario al Timeo de Calcidio, que es anterior también a Boecio, van a reconocer un montón de estas cosas. Ah, sí, esto lo vi. Bueno, aunque sea para que esos saberes se nos hagan un poquitito más familiares. Bueno, queda abierta la consulta por email. Espero verlos la clase que viene.
la clase que viene vamos a ver otras cosas, debo decir ya un poquito más misceláneas. Nada, estoy abierto para cualquier consulta que quieran hacer. No les prometo una respuesta inmediata por email, pero porque por ahí tengo que ponerme a estudiar cosas, me preguntan, pero les prometo sí una respuesta seria y lo más dedicada posible. Bueno, sin más por el momento, Jimena, muchas gracias por habilitar la reunión, muchas gracias por la organización del curso, como siempre, excelente, la gente del departamento del Instituto de Filología Clásica de la UBA, la verdad es que le pone muchísimo amor y mucha garra a todas estas actividades, que me parece fantástico un instituto de filología, que uno se imagina a tipos encorvados sobre manuscritos. Bueno, no son así en la UBA. El Instituto de Filología Clásica de la UBA quiere hacer actividades como estas. Jimena está coordinando un curso ahora en este momento sobre nuevas propuestas para la enseñanza del latín en el nivel secundario, que es un curso sumamente interesante para todos los que enseñan latín, no solo en el nivel secundario, en todos los niveles. Así que bueno, la verdad es que estoy muy Muchas contento. gracias por la publicidad del curso que estamos terminando este jueves. Bien, mini curso. Así que bueno, sin más por el momento, cambio y fuera, se despide, nos vemos el 2 de noviembre, el martes 2 de noviembre, a la misma hora, como siempre digo, por el mismo Vaticanal, y bueno, nos estamos viendo la próxima.